Bienvenidos mis queridos hermanos a un tema más de Sendas Antiguas. Como buenos bereanos queremos seguir escudriñando la palabra. Pero más que nada, mis hermanos, nuestro deseo es que tú y yo sigamos escudriñando de forma individual. Queremos motivarlos a que tomen su Biblia, tomen su escritura Kadosh y empecemos a estudiar para así estar listos en el día en que vuelva el Mesías. Pero antes vamos a orar, vamos a pedir la presencia de nuestro Padre Celestial y de su Hijo unigénito aquí con nosotros. Amante y querido Padre que estás en el cielo, tu voluntad sea hecha aquí en la tierra como ya en el cielo. Padre, antes de abrir tu palabra, queremos invocar tu presencia, que a través de tu Ruaj puedas acompañarnos, dándonos entendimiento y sabiduría, porque queremos comprender lo que tú tienes para nosotros. Te damos gracias por tu Hijo unigénito que enviaste aquí a la tierra para nosotros tener la esperanza de salvación. Que tu bendición y protección sea con cada uno de los que están viendo este programa. No tenemos méritos, Padre, lo pedimos en la sangre y en el nombre de tu Hijo, Yahshua, el que murió en madero. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, en Sendas Antiguas en esta ocasión queremos hablar acerca de hablar nombres en hebreo. Hay preguntas de hermanos que desean escudriñar, desean estudiar la palabra. Es por eso que ya habíamos hecho una lista de textos y pues llegó el momento de compartirlo para que así todos juntos estudiemos. Pero lo principal, que tú, mi hermano, mi hermana, seas como buen bereano y en tu casa, en privado, tú escudriñes y veas si las cosas son así como se presentan en este tema. Hoy en día muchos se preguntan por qué algunos están pronunciando los nombres originales en hebreo y preguntan si hay algunos pasajes que nos den luz sobre si hay que pronunciar nombres en hebreo o no. Iniciemos como buenos bereanos este estudio para conocer la verdad y ser libres en la verdad basados en la escritura inspirada. ¿Cuándo aparece por primera vez la palabra hebreo en las escrituras? ¿Te lo has preguntado, mi hermano, mi hermana? ¿Quién fue mencionado por primera vez como hebreo? Vayamos al primer libro de la escritura, que se llama en hebreo Bereshit. Vamos al capítulo 14, verso 13. Y tú, mi hermano, mi hermana, si tienes Biblia moderna, es el Génesis, el primer libro de la escritura. Y dice: alguien que había escapado vino y se lo dijo a Abraham, el hebreo. Y continúa el verso, ustedes lo pueden leer en casa. Aquí, mis hermanos, aparece por primera vez un personaje a quien se le llama hebreo. Y este es Abraham. Abraham en hebreo con V y Abraham en español es con B grande o la que llamamos B de burro. Pero es el mismo personaje, mis queridos hermanos, el que fue llamado a salir de su tierra, ya que él vivía en una tierra pagana, porque él iba a tener una gran descendencia, tan grande como las estrellas del firmamento. A él, mis hermanos, se le llama el hebreo. Por primera vez a un personaje de la escritura se le llama el hebreo. Y aquí vemos que fue el padre de la fe, Abraham. La palabra hebreo viene del hebreo ibri, que significa del otro lado, a saber del Éufrates, de la tierra de los Casdim, que son los caldeos. Como Abraham fue llamado del otro lado, o sea, de la tierra de los caldeos, de Ur, entonces, por eso a Abraham se le llama Ibri. Abraham no era judío, era Ibrim, era hebreo. ¿Cuál es el nombre original de Yahweh, el Padre Celestial? Porque eso tiene que ver con las bases que queremos poner para ver si debemos decir los nombres en hebreo o no. Leamos Shemot 3:15. Es el libro de Éxodo, el segundo libro de la Escritura. Y dice:
Elohim, o sea, el Padre Celestial, es el que está en verde. Además, dijo a Moshe, Yahweh, el Elohim de tus padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre. Este es mi memorial generación tras generación. Mis hermanos, los antecedentes de este pasaje es que Moisés, Moshe, fue llamado a liberar al pueblo escogido. Y cuando fue llamado, se le apareció una zarza ardiendo y se le dio instrucciones. Cuando Moisés le dijo a Yahweh, al Padre Celestial, si el pueblo me pregunta, ¿quién me envía? ¿Qué les digo? ¿Cuál es tu nombre? Entonces Elohim, que es un título, le dijo, Yahweh, el Elohim de tus padres. Y entonces menciona a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué? Porque era muy importante para el pueblo escogido quiénes fueron sus fundadores, los que iniciaron el pueblo de Israel. Y ellos fueron Abraham, luego su hijo Isaac y después el nieto de Abraham, Jacob. Entonces decir Yahweh era decir el Elohim, o sea, era decir a quién adoraban el patriarca Abraham, Isaac y Jacob. Y después lo importante es que dice, este es mi nombre para siempre. Y queda como que mi memorial generación tras generación. O sea que tenía que ser recordado, pronunciado, exaltado para siempre, de generación tras generación. Ahí tenemos un nombre del Padre Celestial que está en los cielos, que se pronunciaba en hebreo. Yahweh se pronunciaba en hebreo, como una I, una A, una U y una E. Yahweh. Es importante la pronunciación. Yahweh. Este era el nombre en hebreo del Padre Celestial y se le dijo a Moisés que ese era su nombre para siempre. Ahora vayamos al libro de Malaquías. Malaki en hebreo. Vamos al capítulo 3, verso 16. Vamos a ver otro luz para nuestro tema en esta ocasión. Dice, entonces aquellos que temen a Yahweh hablaron, todos a su prójimo, y Yahweh puso cuidado y escuchó. Un libro de recuerdos fue escrito en su presencia para aquellos que temían a Yahweh y reverenciaban su nombre. Qué interesante, mis queridos hermanos. En este pasaje se nos habla que hay un libro de recuerdos. Nosotros lo conocemos o hemos escuchado hablar del libro de memorias. Pues aquí se menciona el libro de memorias que está allá en el cielo. Libro de recuerdos viene en la versión en hebreo. Y ahí dice, aquellos que temen a Yahweh. Dice, Yahweh puso cuidado y escuchó. Y después dice, un libro de recuerdos o libro de memorias fue escrito en su presencia para aquellos que temían a Yahweh, el Padre Celestial, y reverenciaban su nombre. O sea, no nomás es temer a Yahweh, es obedecerlo, sino es reverenciarlo, exaltarlo. ¿Pero qué? ¿Cualquier nombre? No, su nombre, singular, un solo nombre. No dice temer y reverenciar cualquier nombre, o el nombre que cada quien quisiera. Porque hoy en día es lo que nos dicen, no importa cómo le llames, Él sabe que te diriges a Él, ¿no, mis hermanos? La palabra dice que aquellos que están en el libro de memorias, el libro de recuerdos, son aquellos que temen a Yahweh. Tener temor es obedecer, tener respeto y reverenciar su nombre. ¿Tú quieres estar en el libro de recuerdos del cielo, el libro de memorias? Pues empecemos a obedecer, a temer a Yahweh y reverenciar su nombre. Uno, singular, un solo nombre. Yahweh es su nombre. Qué bonito, ¿verdad? Yahweh declara que entonces los que temían a Yahweh hablaron cada uno a su compañero y Yahweh escuchó y oyó. Y fue escrito el libro de memorias delante de él para los que obedecen a Yahweh y para los que piensan en su nombre. Al pensar en su nombre es pronunciar su nombre, exaltar su nombre.
no solo tenemos que adorar y proclamar su nombre. Yahweh aún guarda y mantiene un libro especial llamado el libro de memorias o de recuerdos, donde todos aquellos que hablan uno al otro en el nombre de Yahweh son recordados. Obviamente este libro es separado del libro del Cordero de la vida eterna. Ahora que Yahweh recuerde nuestros nombres en el libro de memoria, siendo él el calificador, aquellos que están inscritos en el libro, porque se hablaron uno al otro en el nombre Kadosh de Yahweh. Entonces, el falso argumento de que no deberíamos usar el nombre de Yahweh en conversación, pero acuérdense que los fariseos, saduceos, ellos impregnaron al pueblo de que no usemos el nombre. Mejor usemos Hashem, usemos el nombre, usemos Adonai, usemos el Señor, usemos... Y ellos plagaron de otros nombres. Pero mis hermanos, esos son títulos, son adjetivos. Pero es falso el argumento de que no pronunciemos el nombre, que es tan puro que no lo digamos. No, mis hermanos. En toda la Escritura, todos los patriarcas, todos los profetas, todos los creyentes de Yahweh, seguidores de Yahweh, todos pronunciaron el nombre de Yahweh. Qué interesante, mis queridos hermanos. Tenemos que pronunciar su nombre, obedecer su nombre para estar en el libro de recuerdos, que es el libro de memoria que está en el cielo. ¿Cómo va Yahweh a escuchar nuestra conversación uno al otro si ni siquiera usamos su nombre original? Aún en nuestras conversaciones que no son teológicas, ¿será que Él pondrá cuidado si no usamos el nombre original? Algunas personas no les gustan que las escrituras les hagan ver sus errores, y por falta de humildad y por querer justificarse, no aceptan y contradicen la escritura. Entonces, mis queridos hermanos, nosotros tenemos que ser humildes, tenemos que ser obedientes a la escritura, al escrito está. Pronunciemos el nombre de Yahweh con reverencia, con amor, para estar inscritos en el libro de memoria que está en el cielo. Ahora vayamos al libro Éxodo, Shemot 27, y vamos a ver qué dice el tercer mandato o el tercer mitzvot que Padre Yahweh le dio a Moshe allá en el Sinaí. Y dice, no usarás a la ligera el nombre de Yahweh, tu Elohim, porque Yahweh no dejará sin castigo a alguien que use su nombre a la ligera. Está muy claro, mis queridos hermanos. Cuando leemos el tercer mandato o mandamiento, como le llaman ahora, dice que no usemos a la ligera el nombre de Yahweh. De aquí se agarran algunos para decir ni lo pronunciemos. No, mis hermanos, aquí no prohíbe pronunciar. Aquí dice no lo usemos a la ligera. Seamos reverentes, seamos cuidadosos, lo digamos con amor y con respeto, el nombre de nuestro Padre Celestial que está en los cielos, que nos ama tanto, que envió a su único hijo, su hijo unigénito, Yahshua. Pero también viene una advertencia. Yahweh no dejará sin castigo a alguien que use su nombre a la ligera. Imagínense, si alguien que use su nombre original, Yahweh, a la ligera, va a recibir castigo. Imagínense aquel que le cambie el nombre. Tremendo, ¿verdad, mis queridos hermanos? ¿Lo habían pensado? Aquí dice, no usemos a la ligera su nombre. ¿Y qué de cambiarle el nombre? ¿Usar un nombre diferente al que dice la escritura original? Así que el Elohim de Israel, que su nombre es Yahweh, nos advierte en los términos más sencillos y claros posibles que no hagamos que su nombre no valga nada, o que no tomemos su nombre en vano, lo cual es inapropiado. Nuestro Creador sabía en su gran conocimiento omnisciente y por adelantado que esta sería una tendencia continua en el hombre, contra la cual necesitaría guardarse con mucho cuidado, a fin de que la humanidad no copiase las costumbres de los paganos.
¿Cuáles eran las costumbres de los paganos? Cambiar los nombres. Si no, acuérdense de Daniel y sus 3 amigos. A sus 3 amigos tenían 3 nombres, uno cada uno, que era de adoración, exaltación a Yahweh. Y al llegar a Babilonia, siendo un país pagano, un reino pagano, el jefe de los eunucos les cambió a los 3 el nombre, también Daniel fue cambiado, para tener nombres de adorar deidades paganas. Entonces el paganismo es lo que acostumbra, cambiar los nombres para no adorar el verdadero nombre original. Así que ahí lo tenemos en el 3er mandamiento, tener cuidado con el nombre. Vamos al libro de Sofonías, en hebreo es Sefanía 3:9, y vamos a ver qué nos dice que va a suceder o ya sucedió en el verdadero pueblo escogido de Yahweh. Dice, está hablando Yahweh a Sofonías, porque entonces yo, Yahweh, cambiaré a los pueblos para que tengan labios puros. En otras traducciones dice lenguaje puro, para invocar el nombre de Yahweh Elohim Sebaot, todos ellos, y servirle bajo un yugo. Qué interesante, mis queridos hermanos, que llegó el día, seguramente ya pasó, en el que Yahweh hizo que su pueblo, o varios pueblos, o muchos pueblos, se les va a cambiar para que tengan labios puros, o tengan lenguaje puro, como dicen otras versiones. ¿Para qué Yahweh, el Padre Celestial, le va a dar a los pueblos labios puros o un lenguaje puro? Para invocar el nombre de Yahweh Elohim, todos ellos, y servirle bajo un yugo que es ligero. Yahshua vino a hablar del yugo que ofrece su Padre y que ofrece Él mismo, en el cual es ligero, y que Él mismo nos ayuda a llevarlo. Es por eso que tenemos que tener labios puros, lenguaje puro, para invocar el nombre de Yahweh Elohim Sebaot. Qué lindo pasaje, mis queridos hermanos, y nos da alegría, nos da un escrito sobre el tema si habrá que pronunciar en hebreo los nombres originales. Aquí, mis queridos hermanos, se habla la verdadera razón por la que Yahweh, el Padre Celestial, está determinado a restaurar, y de hecho ha estado restaurando el hebreo a través de su pueblo escogido que está esparcido en toda la tierra. Así que, mis queridos hermanos, cuidado con mencionar otros nombres y vayamos a los nombres originales para que entonces estemos en armonía con la Escritura y seamos parte de ese pueblo que recibimos labios puros para tener un lenguaje puro y poder pronunciar correctamente el nombre original del Padre Celestial, Yahweh. Ese nombre, mis queridos hermanos, es el verdadero nombre que espanta a Hasatán. Es el verdadero nombre que él odia escuchar. Por eso es que ha impregnado a las religiones con una cantidad de nombres, y otras religiones paganas también con otras deidades con nombres paganos. Qué hermoso momento, mis queridos hermanos, cuando el pueblo escogido empieza a recibir esa promesa de labios puros, de lenguaje puro, y entonces escuchamos la gente predicar y alabar, exaltar el nombre de Yahweh y el nombre de Yahshua como los nombres originales del Padre y el Hijo que están en los cielos. Esta es una revelación, mis queridos hermanos, que siempre ha estado en la Escritura. No más que nunca nos hemos puesto a escarbar, a escudriñar, pero siempre ha estado, desde que se escribió la Escritura original en hebreo, siempre ha estado los nombres originales. Así que por eso compartimos estas gemas, estos versos, para que aquel que tenga la duda y la pregunta, ¿será necesario pronunciar en hebreo los nombres? Aquí vamos a ir encontrando respuesta a nuestras preguntas. ¿En qué idiomas pusieron un letrero en la estaca de ejecución del Mesías?
¿Se acuerdan, mis queridos hermanos, cuando lo clavaron en un madero? Dice que le pusieron un letrero. ¿Será que pusieron algún idioma específico en ese letrero? Vamos al libro de Yahanan 19 y 20, es el libro de Juan. Muchos lo conocemos como Yohanan, pero también está el nombre Yahanan para tener el Ya de Yahweh y Yahshua. Por eso que podemos pronunciar el nombre como Yahanan. Dice Juan: Pilato también ordenó que hicieran un letrero que clavaron a la estaca que decía: Yahshua de Nazaret, el rey de los judíos. Muchos de los Yahudim, o sea, los judíos, leyeron este letrero porque el lugar donde Yahshua fue puesto en la estaca estaba cerca de la ciudad y el letrero estaba escrito en hebreo, en latín y en griego. Mis queridos hermanos, Pilato era un emperador romano. Él hablaba latín. Se dice que en esos tiempos se usaba el griego para cuestiones comerciales y filosóficas. Pero el pueblo esclavo en ese tiempo eran los Yahudim, o conocidos como judíos, y ellos hablaban hebreo. Por lo tanto, Pilato ordenó que en el letrero dijera Yahshua de Nazaret, el rey de los judíos, en 3 idiomas. Dice hebreo, latín y griego. ¿Por qué no dicen arameo? Muchos dicen, no hablaban hebreo en ese tiempo, hablaban arameo. Pues mis hermanos, Pilato aquí les dice a todos que el pueblo judío hablaba hebreo, no arameo. Si no, diría que lo puso en arameo. Así que sí, sabemos que hay palabras en arameo y algunos de los que dieron las buenas nuevas conocían el arameo. Pero aquí dice hebreo, que es el pueblo al cual pertenecía Yahshua, en latín, que eran los italianos, los romanos, y en griego, por todos los que iban a hacer negocios que hablaban griego. Pero acuérdense que antes del Imperio Romano estuvo el Imperio Griego. Y el Imperio Griego dejó mucho de la filosofía, de la medicina, mucho de la religión, del paganismo. Viene del griego también, que por su parte el griego lo recibió del babilonio. Puro paganismo, tanto Babilonia, Grecia y Roma, todo fue paganismo. Pero mis hermanos, es interesante que en hebreo, latín y griego. Entonces los judíos no hablaban tanto arameo, sino era más hebreo. Pero mis hermanos, si hoy en día nos dicen en las iglesias que el Nuevo Testamento se escribió en griego, ¿por qué Pilato mandó poner el letrero en hebreo, junto con griego y latín? ¿Por qué no mejor puro griego? ¿No nos dicen los pastores hoy en día que todo el Nuevo Testamento fue en griego? Pues no, mis hermanos, tuvo que haber también en hebreo. Un engaño más, mis queridos hermanos, para esos que dicen que fue escrito solo en griego, el Nuevo Testamento. El original Nuevo Testamento se escribió en hebreo, mis queridos hermanos. Ya se encontró el libro de Mateo, Matidya, en hebreo. Está el original en hebreo. Y seguramente hay más. Seguramente están escondidos. Y posiblemente nuestro Padre Celestial a su tiempo lo va a dar a conocer. Así que los Yahudim, los judíos, los nazarenos, el pueblo de Yahshua, hablaban hebreo. Yahshua nació en medio de pueblos que hablaban hebreo. Creció, se desarrolló entre hebreos. Yahshua habló en hebreo. Su madre Miriam le enseñó a hablar y le enseñó la religión en hebreo. Yahshua murió siendo hebreo. Resucitó y habló en hebreo. ¿Por qué debo llamarle a Yahshua en un nombre griego o latín? Si él no era griego ni romano. ¿Sí ven, mis queridos hermanos? Las controversias de decir que tenemos que nombrarlo en nombres griegos y romanos. Muy bien, sigamos, mis hermanos. ¿En qué idioma le habló Miriam a Yahshua? Estamos hablando de Miriam de Magdala. Vamos nuevamente al libro de Yahanan. Vamos al capítulo 20. Leamos el verso 15 y 16 del libro de Juan. Yahshua le dijo, eso fue después de que resucitó. Yahshua le dijo, mujer, ¿por qué estás llorando?
¿a quién buscas? Pensando que él era el jardinero, le dijo, o sea, Miriam contesta, si tú eres el que le llevaste, dime dónde le has puesto y yo misma iré a buscarle. Yahshua le dijo, Miriam. Ella volviéndose gritó en hebreo, Rabani, esto es mi maestro. Qué bonita escena, mis queridos hermanos. Después de que Miriam de Magdala, la mujer pecadora, que varias veces estuvo a los pies de Yahshua el Mesías, y el Mesías una y otra vez la perdonó, después de que el Mesías muere, Miriam de Magdala va buscando ver si estaba el Mesías todavía muerto, si había resucitado, qué había pasado. Al ver que no estaba y al escuchar una voz que decía, ¿a quién buscas? Ella dice, dime, si tú te lo llevaste, ¿dónde está el cuerpo? Entonces Yahshua le dice, Miriam, y ella reconoce la voz de su Salvador que lo había perdonado varias veces. Y entonces ella volviéndose le grita, ¿en qué idioma? Hebreo, Rabani, que significa mi maestro. ¿Por qué no le dijo en arameo? ¿Por qué no le dijo en griego? ¿Por qué no le dijo en latín? Porque ellos, mis queridos hermanos, hablaban hebreo. Es por eso que el nombre de ella es Miriam, no María. El nombre de la madre de Yahshua, la madre aquí en la tierra, porque ella no es su madre en el cielo, solo aquí en la tierra. También era Miriam, nombre hebreo. Por eso ella le dice en hebreo Rabani, y quedó registrado Rabani, mi maestro. Miriam de Magdala, la mujer pecadora y que fue perdonada, le habló en el idioma que ambos hablaban, en hebreo. ¿Seguían hablando en hebreo los nuevos conversos Yahudim después de la muerte de Yahshua? ¿O dejaron de hablar en hebreo y se pusieron a hablar en griego o en algún otro idioma? ¿Cómo ven si vamos al libro de Hechos? Masech Shelehim, capítulo 6, verso 1. Y leamos en qué idioma hablaban. En estos días, cuando el número de talmidín, o sea, de seguidores, de creyentes, de discípulos, estaba creciendo, los judíos, los Yahudim de habla griega, empezaron a quejarse contra los que hablaban, ¿qué idioma? Hebreo. Que sus viudas estaban siendo desatendidas en la distribución diaria. Mis queridos hermanos, aquí es un pasaje muy interesante. Cuando estaba creciendo, o sea, mucha gente estaba conociendo las buenas nuevas, dice, creciendo el número de talmidín, de creyentes de Yahshua. Unos judíos de habla griega, o sea, habían unos judíos que hablaban griego, pero tenían una costumbre o empezaron a hacer una costumbre. Empezaron a quejarse. ¿Contra quién? Contra los que hablaban hebreo. No se quejaron contra los que hablaban latín o contra los que hablaban griego como ellos o arameo. Dice, una comunidad de judíos de habla griega, o sea, que conocieron las buenas nuevas y ellos hablaban griego, empezaron a quejarse contra los que hablaban hebreo. Qué interesante, mis queridos hermanos. Los mismos problemas que prevalecen hoy día. ¿Quiénes son los que se quejan de que hablen en nombres en hebreo? ¿Los que siguen a un Mesías hijo de Elohim con nombre en hebreo o los que siguen a un Mesías con nombre en griego? ¿Quiénes son los que se quejan? ¿Quiénes son los que ya no hablan hebreo, ya dejen esas palabras? Pues es lo mismo que pasaba en aquellos tiempos, mis queridos hermanos. Los que siguen a un Elohim en nombre griego o latín son los que se quejan que porque otros hablan nombres en hebreo. Interesante, ¿verdad, mis queridos hermanos? Aquí tenemos luz. Los que hablaban griego se quejaban contra los que hablaban hebreo. ¿Por qué quedó registrado este evento? Pues para tener luz, mis hermanos, para tener un escrito está. Nombres en hebreo se mantienen en hebreo. Todos sabemos que Shaul o Pablo, como tú lo conoces en las Biblias modernas, pero en hebreo jamás se le cambió el nombre, siempre fue Shaul
Cuando era perseguidor y cuando fue predicador, siempre se llamó Shaul. Todos sabemos que Shaul era un ciudadano romano y yahudim, o sea, era romano y judío. Hablaba posiblemente varios idiomas. ¿En qué idioma hablaba Shaul a los talmidín, o sea, a los creyentes de Yahshua? Vayamos como buenos bereanos y busquemos ahí mismo en el libro de Hechos. Vamos a Masech Lehim 21, verso 40. Y leamos. Habiendo recibido permiso, Shaul se paró en las gradas e hizo una señal al pueblo con sus manos. Cuando finalmente se tranquilizaron, se dirigió a ellos en hebreo. Mis queridos hermanos, aquí Shaul, cuando recibió permiso, donde él estaba parado, hizo una señal al pueblo con sus manos. Y después, cuando todo el pueblo se tranquilizó, ¿en qué idioma se dirigió a ellos? En hebreo. Shaul hablaba varios idiomas, al menos hebreo y latín, posiblemente griego, porque él era una persona preparada, estudiosa. Él estudió con Gamaliel en la sinagoga. Él mismo fue un fariseo, él mismo dio testimonio de que él mismo fue fariseo. Pero él después recibió un llamado. Pero él, ¿qué dice? Se dirigió a ellos en hebreo. Era el lenguaje del pueblo, mis queridos hermanos. No era el arameo, no era el griego. El lenguaje del pueblo era hebreo. El lenguaje en el que Yahshua predicó era hebreo. Por lo tanto, Shaul y los demás apóstoles hablaron en hebreo. Sigamos leyendo ahora el 22.2 del mismo libro de Hechos, Masech Lehim, que dice de Shaul. Cuando le oyeron hablar en hebreo, se calmaron más, así que continuó. ¿Qué hizo calmar a la multitud? Oír a Shaul hablar en hebreo. Cuando ustedes escuchan a alguien hablar con palabras o nombres en hebreo, ¿se calman o se molestan? Con Shaul los oyentes se calmaban. ¿O qué ruaje estará en nosotros si nos molestamos porque otros hablan los nombres en hebreo? ¿A quién le molestaría escuchar los nombres originales en hebreo? Pues seguramente a Hasatán, mis hermanos. Él odia escuchar los nombres originales. Y él va a hacer todo lo posible para que sus agentes humanos odien también escuchar los nombres en hebreo. Qué interesante, mis queridos hermanos. Sigamos leyendo el libro de Hechos, Masech Lehim 22:5. Vamos a ver qué dice. El Cohen Hagadol, o sea, el sumo sacerdote, y todo el Sanedrín también pueden dar testimonio de esto. Está hablando Shaul. En verdad, después de recibir cartas de ellos a sus colegas en Damesec, o sea, Damasco, estaba de camino, miren lo que hacía Shaul, para arrestar también a los de esa ciudad y traerlos a Yarushalayim, la ciudad que lleva el nombre de Yahweh, el Padre Celestial, para que fueran castigados. Aquí, mis queridos hermanos, dice claramente que el sacerdote, el sumo, o sea, el jefe, dice el Cohen Hagadol y todo el Sanedrín, o sea, toda la junta de sacerdotes religiosos, se les llamaban Cohen Gadol, Hagadol, el sumo, y todos los demás serían los Kohanim, todos los sacerdotes. Ellos sabían que Shaul iba a perseguir a los creyentes y a los convertidos. Así que Shaul, mis hermanos, no perseguía iglesias. Shaul perseguía creyentes. Dice, estaba en camino para arrestar también a los de esa ciudad y traerlos a Yarushalayim para que fueran castigados. Iba en camino a Damasco. Dice Damesec, es la palabra en hebreo, es Damasco. Así que Shaul estaba dando testimonio de lo que él hacía antes de conocer la verdad, para arrestar y para castigar. Esto es lo que él hacía. Sigamos leyendo el 22, 6 y 7 del libro de Hechos, Masech Lehim. Dice Shaul, cuando iba de camino y acercándome a Damesec, Damasco, alrededor del mediodía,
de repente me rodeó una luz brillante del cielo que vino como un relámpago. Caí a tierra y oí una voz que decía: Shaul, Shaul, ¿por qué permaneces persiguiéndome? Aquí estamos escuchando el testimonio de Shaul. Él dice que iba camino a Damasco a seguir persiguiendo a los creyentes y de repente le rodeó una luz brillante del cielo y lo tumbó. Y la voz decía del cielo: Shaul, Shaul, ¿por qué permaneces persiguiéndome? Imagínense la cara de Shaul. Seguramente él volteaba a todos lados y decía: ¿de dónde me hablan? Y vio una luz muy brillante del cielo. Shaul lo estaba persiguiendo. ¿A quién? Leamos el siguiente pasaje, el 22:8. Dice Shaul: yo respondí: Señor, ¿quién eres tú? Y entonces oyó una voz que dice: yo soy Yeshua de Nazaret, me dijo, y me estás persiguiendo. Aquí se presenta el hijo de Elohim, que estaba ya en el cielo, ya había resucitado, había ascendido al cielo, y le dice: yo soy Yeshua de Nazaret. Qué interesante, mis queridos hermanos. Shaul le pregunta: ¿quién eres tú? Y oye una voz que dice: yo soy Yeshua de Nazaret. Qué privilegio el de Shaul haber escuchado la voz del hijo de Elohim. Debe ser una voz armoniosa, una voz llena de amor. Pero debió haber sido un golpe duro a Shaul escuchar las palabras: me estás persiguiendo. Cuando lo que estaba haciendo Shaul, él pensaba que era lo correcto. Él pensaba que en base a sus creencias, a su conocimiento, a su educación, él tenía que perseguir a los demás. Vayamos al siguiente pasaje. Perseguías a Yeshua al perseguir a los seguidores de Yeshua. Yeshua dijo que cualquier cosa que le hagan a uno de los suyos, ¿a quién se lo hacen? A él mismo. Así que él mismo, el hijo de Elohim, se presenta: yo soy Yeshua de Nazaret. Siguiente pasaje es el 22:10. Vayamos al libro de Hechos, sigamos leyendo y escudriñando para tener luz en este tema. Shaul sigue hablando: y dije: ¿qué debo hacer, Adón? Y me dijo: levántate y entra en Damasco, y allí se te dirá todo lo que ha sido preparado para que hagas. Shaul, cuando cayó, seguramente de un caballo, de un burrito donde iba, él pregunta: ¿qué debo hacer, Adón? Fíjense que ya no le dice Señor, ahora le dice Adón. Se dio cuenta que no era el Señor, era el Adón. Anteriormente él preguntó: Señor, ¿quién eres tú? Al darse cuenta que era Yeshua, ya no le dice Señor, le dice: ¿qué debo hacer, Adón? O sea, ¿qué debo hacer, mi amo? Y me dijo: levántate y entra en Damasco, y allí se te dirá todo lo que ha sido preparado para que hagas. O sea que Yeshua tenía un plan, por eso le dijo: se te dirá todo lo que ha sido preparado para que hagas. Shaul estaba siendo preparado, tenía que pasar por una preparación diferente a la que él había recibido en el Sanedrín, con los fariseos y con Gamaliel. Qué interesante, mis queridos hermanos. Sigamos leyendo el 22, nos vamos a brincar al 12 y 13 del libro de Hechos, Masech Lehim, y dice: un hombre llamado Hananía, un seguidor observante de la Torá, que era altamente estimado por la comunidad yaudí, allí vino a mí, se paró a mi lado y dijo: o sea, hermano Shaul, recobra la vista. Y en ese mismo momento recobré la vista y le vi. Aquí, mis hermanos, Shaul fue llevado ante Hananía. Lo conocemos como Ananías. No era un sacerdote. Aquí dice: seguidor observante de la Torá. Diríamos hoy en día un laico, un hermano común de la congregación.
seguidor, observante de la Torah, pero que él estudiaba los escritos. En ese tiempo la Torah era solo el antiguo pacto, ¿sí? No testamento, es el antiguo pacto. Los primeros libros era lo que ellos estudiaban. Y era estimado en la comunidad ese tal Hananías. Entonces él se dirige a Shaul y hace un milagro. Yahshua le permite a Hananías que haga un milagro y que Shaul recobre la vista. Y en ese mismo momento dice, Shaul, recobré la vista y le vi. ¿A quién le vio? A Hananías, la persona que le ayudó. Así que Shaul tenía en ese momento una doble ceguera, mis queridos hermanos. Una ceguera física y una ceguera en el alma. No discernía correctamente las escrituras y perseguía y mataba gente en nombre de una creencia falsa. Porque si él perseguía y mataba gente, ¿ustedes creen que tenía la creencia correcta? No, mis hermanos. Tenía una creencia falsa, una tergiversación. Había sido engañado y él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Perseguir y matar a los creyentes de Yahshua. ¿Cómo estaremos nosotros, mis queridos hermanos? Nosotros cuando leemos las historias de la Escritura tenemos que ponernos en contexto nosotros. No empezar a buscar a ver a quién le queda esa historia. No. ¿Cómo estoy yo? ¿Será que no estaré cometiendo la misma ceguera de Shaul? Shaul en ese momento no podía ver físicamente, pero no podía tampoco discernir con el alma, porque él estaba basado en creencias falsas, erróneas. Aunque él fue llevado con los fariseos y al Sanedrín, él no había recibido la luz de la verdad. Pero la luz ya estaba en los escritos. Siempre ha estado la luz en los escritos, mis hermanos. ¿No estaremos nosotros en una situación parecida? Es para que cada uno hagamos un análisis y veamos si estamos en la verdad o estamos siendo engañados por alguien o por algún grupo religioso. Sigamos leyendo Hechos 22 y ahora vamos al 14 y 15, que dice: Él dijo, el Elohim de nuestros padres determinó de antemano que conociera su voluntad. Veas al Sadik y oiga su voz, porque le serás testigo para todos de lo que has visto y oído. Aquí, mis queridos hermanos, está diciendo que Elohim, Yahweh, el Padre Celestial, dice el Elohim de nuestros padres. Esa palabra decía mucho para ellos, para el pueblo, porque decir el Elohim de nuestros padres se refiere a Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, el Padre Celestial había determinado que Shaul, ¿qué? Conociera su voluntad. Número 1, que Shaul conociera la voluntad del Padre que está en los cielos. Número 2, que viera el Sadik. ¿Qué es Sadik? Que viera su justicia. ¿La justicia de quién? Del Padre Celestial. Número 1, conocer su voluntad. ¿A través de qué? De la Escritura. Número 2, veas el Sadik, vea su justicia. Y número 3, oiga su voz. ¿La voz de quién? Del Padre Celestial Yahweh, de Yahshua, el Hijo de Elohim. ¿Cómo la vamos a escuchar la voz? A través de la oración. En hebreo se dice tefila. A través de la oración escuchamos su voz. ¿Todo esto para qué? Para que Shaul sea testigo para todos de lo que has visto y oído. Qué hermoso, mis queridos hermanos, la preparación que estaba recibiendo Shaul. Conocer la voluntad del Padre Celestial, ver la justicia del Padre Celestial, escuchar la voz del Padre Celestial, y entonces sí estaba listo ¿para qué? Para ser un testigo para todos de lo que has visto y oído. ¿Quieres tú, mi hermano, mi hermana, ser un testigo? Pues apliquemos la experiencia de Shaul. Conozcamos la voluntad a través de las Escrituras, veamos la justicia, oigamos su voz a través de la oración y entonces podremos ser testigos de lo que hemos visto y hemos escuchado. ¿Qué dijo Yahshua sobre cómo será predicado las buenas nuevas en los tiempos finales? O sea, en estos tiempos. Vamos a Matilla 24,
14. Estas buenas noticias acerca del reino serán anunciadas por todo el mundo para testimonio a todos los goyim, o sea, los gentiles. Entonces vendrá el fin. Mis queridos hermanos, Shaul estaba siendo preparado para ser testigo. Y Yahshua, el hijo de Elohim, él dijo en el Sermón del Monte que las buenas noticias acerca del reino serán anunciadas por todo el mundo por testimonio. Mi hermano, mi hermana, ¿quiere ser parte? Tenemos que dar testimonio. Pero para eso tenemos que escudriñar las Escrituras. Tenemos que conocer la justicia del Padre Celestial. Tenemos que oír su voz a través de la oración. Y entonces sí, seremos partícipes de anunciar a todo el mundo por testimonio, a todos los gentiles, a todos aquellos que no creen las Escrituras originales, que no creen en los nombres en hebreo. Y entonces vendrá el fin. Tenemos que involucrarnos, mis queridos hermanos, todos, para poder predicar las buenas noticias de que el Mesías, el Hijo de Elohim, vino a la tierra, murió, resucitó y está en el cielo. Y que pronto va a volver por segunda vez por su pueblo. Y todos nosotros esperamos ser parte de ese pueblo escogido. ¿Ustedes creen, mis hermanos, que Shaul entendió este mensaje de predicar las buenas nuevas por testimonio? Sigamos leyendo la Escritura. ¿Ante quién se presentó Shaul a dar testimonio? Volvamos al libro de Hechos, Masech Lehim 26, y veamos los versos 1 al 3. Agripa le dijo a Shaul: ¿tienes permiso para hablar a tu favor? Entonces Shaul hizo un gesto con sus manos y comenzó su defensa. Rey Agripa. ¿Ven ante quién está dando testimonio? Ante un rey. Rey Agripa, me considero favorecido que ante ti hoy me estoy defendiendo de las acusaciones que contra mí han hecho los judíos, los Yahudim, porque tú estás tan bien informado de las costumbres y controversias judías, por lo cual te imploro que me escuches pacientemente. Shaul dando testimonio, mis queridos hermanos, ante el rey Agripa, ni más ni menos. ¿Has dado tu testimonio ante un rey o un presidente? Interesante, ¿verdad? Shaul le tocó estar enfrente del rey Agripa. Ahí donde dice costumbres y controversias judías, mis queridos hermanos, Shaul habla de tradiciones de los ancianos o de la ley oral, o sea, no la ley que el Padre Celestial dio. Aquí se habla de costumbres y controversias, tradiciones, la ley oral como le conocían los judíos. Entonces Shaul le dice al rey Agripa: tú estás bien informado de las costumbres y controversias judías, o sea, de que ellos tienen otros reglamentos, ellos tienen otras tradiciones orales que se pasan ellos de voz en voz. Como decir hoy en día un manual de iglesia, que tienen hoy muchas iglesias, que son tradiciones de hombre, no son parte de la escritura inspirada por Yahweh, nuestro Padre Celestial. ¿Qué era lo que combatía antes de ser rescatado Shaul? ¿Lo dice la escritura? Pues como buenos bereanos vamos a investigar qué era lo que combatía antes de ser rescatado Shaul. Vayamos otra vez a Hechos 26, 9 y 10. Leamos Masech Lehim, qué es lo que combatía Shaul. En un tiempo, está dando testimonio Shaul ante el rey Agripa, yo pensaba que era mi deber combatir el nombre de Yahshua de Nazaret. Y en Jerusalén propiamente hice esto. Después de recibir autoridad de los principales kohanim, o sea, sacerdotes, yo mismo, dice Shaul, eché muchos de los kadoshim, o sea, de los seguidores de Yahweh, en prisión. Cuando eran puestos a morir, yo, dice Shaul, daba mi voto en contra de ellos. ¿Contra qué peleaba Shaul, mis queridos hermanos? Esta cita es tremenda. Dice Shaul, antes de su arrepentimiento, yo pensaba que era mi deber combatir el nombre de Yahshua de Nazaret.
¿Qué era lo que hacía Shaul, mis queridos hermanos? Tristemente, combatía el nombre de Yahshua. O sea, no dice yo combatía contra Yahshua o yo combatía contra los seguidores, no. Dice que él creía que su deber era combatir el nombre de Yahshua. Y dice que en Yarushalayim, la ciudad que lleva el nombre del Padre Celestial Yahweh, hizo esto. Y que él recibió autoridad de los principales Kohanim, sacerdotes, los líderes religiosos de ese tiempo. Y él mismo dice que él echó a los Kadoshim, o sea, la gente quería ser apartada, diferente, especial de Yahweh, los echó en prisión, los puso a morir y Shaul daba el voto en contra de ellos para que murieran. Pero qué tremenda cita. Lo que de verdad combatía Shaul era combatir el nombre de Yahshua. Combatía el nombre. Y fue enviado por líderes religiosos. ¿No será que hoy en día, mis queridos hermanos, también hay pastores, dirigentes religiosos que están enviando a otros a combatir el nombre de Yahshua? A combatir a los nombres hebreos, a combatir contra aquellos que queremos pronunciar los nombres originales en hebreo. Pues eso es lo que hacía Shaul, y aquí lo dice la Escritura, escrito está. Él combatía el nombre de Yahshua, el Hijo de Elohim. Así que antes de escuchar la voz de Yahshua, eso era el trabajo de Shaul, combatir el nombre de Yahshua. ¿No estaremos nosotros haciendo lo mismo, mis queridos hermanos? Una pregunta para reflexionar individualmente. Vamos a leer el siguiente, el 1, verso 12 al 14. Dice: digo esto porque algunos dicen, yo sigo a Shaul, otros, yo sigo a Apolos, y otros, yo sigo a Kefa, mientras aún otros dicen, yo sigo al Mashiach, o sea, al Mesías. ¿Ha sido el Mesías, Mashiach, cortado en pedazos? ¿Fue Shaul el que fue entregado a morir en la estaca de ejecución por ustedes? ¿Fueron sumergidos en el nombre de Shaul? Aquí, mis hermanos, Shaul les hace unas reprensiones fuertes, porque él oía a los hermanos de aquellos tiempos decir, yo sigo a Shaul, yo sigo a Apolo, yo sigo a Kefa, o sea, Pedro. Y otros decían, yo sigo al Mesías. Mis hermanos, no podemos ni debemos seguir a hombres. No podemos basar nuestra creencia, nuestra salvación en ningún hombre, sea quien sea, por famoso, por ministerio que sea. No podemos. Tenemos que solamente seguir al Mesías Yahshua, no a ningún ser humano, porque nosotros somos de quien nos compró con su sangre. Por eso él dice que si Shaul fue ejecutado en la estaca, no. Que si fueron sumergidos en el nombre de Shaul, no, mis hermanos. ¿A quién pertenecemos? A Yahshua, el Hijo de Elohim. Él fue el que murió por nosotros. El último texto, mis queridos hermanos. Vamos a leer el 1, 17 y 18 para concluir. Porque el Mashiach, el Mesías, no me envió a sumergir, dice Shaul, sino a proclamar las buenas noticias y hacerlo sin apoyarme en la sabiduría que consiste en una simple retórica, como para no robar a la estaca de ejecución del Mashiach su poder. Porque el mensaje acerca de la estaca de ejecución es absurdo para aquellos que están en el proceso de destrucción, o sea que es locura. Pero para nosotros, en el proceso de ser salvos, es poder en Yahshua. Mis queridos hermanos, con estos pasajes, los invito a que los volvamos a estudiar, leer con humildad y oración. Pero aquí dice que el Mesías Yahshua, ya ven que mandó a Shaul a dar testimonio. Le dijo, no me envió a sumergir, sino a proclamar las buenas noticias. Claro, después la gente pedía ser sumergida en agua, naturalmente. Pero el propósito no es sumergir, no es hacer números, no es decir, tengo muchos, bauticé tantos por mes o por año. No, mis hermanos. ¿Cuál es el propósito de un buen testigo? Proclamar las buenas noticias, las buenas nuevas, sin apoyarnos en la sabiduría que consiste en simple retórica. ¿Cuál es la sabiduría? De retórica, de los humanos. Yo creo, yo pienso, yo entiendo, es que esto es así, es que así me lo enseñaron, es que en teología así fue. Yo no entendí, pero así lo creo. No, mis hermanos, no usemos esa sabiduría de retóricas.
porque al hacer eso robamos el poder de la estaca de ejecución del Mesías. Ese mensaje, mis queridos hermanos, tiene que ser basado en Yeshua, el que murió con nosotros. Por eso dice que es absurdo, es locura para aquellos que están en proceso de destrucción. Para los perdidos es locura este mensaje, mis queridos hermanos. Pero para nosotros, los que queremos ser salvos, que estamos trabajando día con día para ser salvos, es poder en Yahweh, nuestro Padre Celestial. Vean, Mashiach Yeshua, Yahweh el Padre. Solo dos, mis queridos hermanos. No hay un tercero. Mis queridos hermanos, es el testimonio de Shaul de cómo él recibió el llamado en hebreo y cómo él perseguía para hacer blasfemar el nombre de Yeshua de sus seguidores. Mis queridos hermanos, ¿será necesario pronunciar los nombres en hebreo? Vuelve a leer estos versículos y con oración y humildad espero que encuentres la verdad en la Escritura. Porque el Padre Celestial ya mandó a su Hijo a morir por nosotros y ya inspiró a los profetas y tenemos toda la luz completa ya en las Escrituras. Desde que se escribió en hebreo ya está escrita toda la verdad. Nomás está en nosotros ir a escudriñar, buscar qué tema quieres ver. Ahí lo encuentras. Ahí encuentras respuestas a tus preguntas. Vamos a orar para concluir. Amante y querido Padre que estás en los cielos, exaltado sea tu nombre y tu nombre es Yahweh para siempre. Gracias, Padre, porque tú nos dejaste estos pasajes que nos dan luz para nuestras preguntas. Padre, que tu Ruaj nos siga dando entendimiento y sabiduría para escudriñar tu palabra y que cada uno individualmente podamos llegar a la verdad y que podamos salir de los errores retorcidos de la sabiduría de hombres, podamos dejar las tradiciones y ahora nos basemos en un escrito está solo en tu palabra, en la escritura original. Que tu bendición y protección sea con cada uno de los que están viendo este programa. No tenemos méritos, Padre, humildemente lo pedimos en el gran nombre de tu Hijo, Yeshua, el que murió en madero. Amén.